El fútbol europeo se detiene. La bomba que todos esperaban, pero que nadie creía posible, ha explotado en el corazón de Londres. El Real Madrid ha asestado un golpe demoledor al mercado de fichajes, y el epicentro es el mediocampo. La noticia es un bombazo increíble, confirmado por fuentes directas del entorno del jugador. Moisés Caicedo aceptó el contrato ofertón de Florentino Pérez para ir al Real Madrid y ser el nuevo refuerzo estrella de Xabi Alonso. El centrocampista ecuatoriano, considerado uno de los mejores pivotes defensivos del mundo, dejará la Premier League para aterrizar en el Santiago Bernabéu en una operación que, se rumorea, ha superado todas las expectativas salariales y que ha roto la banca de la Casa Blanca. El fichaje de Caicedo no es solo una compra, es una declaración de guerra a Europa, la pieza faltante que Xabi Alonso había exigido para completar su maquinaria de mediocampo y consolidar un sistema táctico de control absoluto. ¿Cómo ha conseguido Florentino Pérez convencer a Moisés Caicedo? Y más importante aún, cómo ha logrado desmantelar la resistencia del club londinense que había pagado una cifra récord por el ecuatoriano. ¿Qué papel juega el ultimátum de Xabi Alonso en esta negociación secreta? ¿Y cómo encaja Caicedo en un mediocampo ya plagado de estrellas como Camavinga, Tchouaméni y Bellingham? Vamos a desgranar los detalles inéditos del contrato galáctico, la conversación clave que inclinó la balanza y el efecto dominó que este fichaje tendrá en la salida de jugadores en el Real Madrid. Suscríbete inmediatamente, porque aquí te contamos, al detalle, el bombazo increíble que consolida el nuevo Real Madrid bajo el mando de Xabi Alonso. Comenta ahora mismo. ¿Es Moisés Caicedo la pieza que le faltaba al Real Madrid para ser invencible? La génesis del bombazo se encuentra en la transición táctica del Real Madrid. La llegada de Xabi Alonso como nuevo entrenador supuso la instalación de un sistema basado en el control férreo del mediocampo, la presión asfixiante y la salida de balón limpia. Aunque el Real Madrid ya contaba con talentos descomunales como Eduardo Camavinga y Aurelien Tchouaméni, Xabi Alonso identificó una debilidad crucial: la falta de un pivote defensivo puro con la capacidad técnica y la visión de juego de Moisés Caicedo. La exigencia del entrenador. Para Xabi Alonso, el mediocentro defensivo no es solo un recuperador, es el cerebro de la transición, el primer constructor de juego y el escudo protector de la defensa. Alonso necesitaba un jugador que, además de su portento físico, tuviera la calidad en el pase para iniciar el ataque vertical. Caicedo encaja en este perfil de jugador total, capaz de romper líneas con un pase y de cubrir metros con zancadas atléticas. El técnico tolosarra lanzó un ultimátum claro a Florentino Pérez: Caicedo es la pieza que cohesiona mi mediocampo. Sin él, el sistema no tendrá la fiabilidad que exijo para ganar la Champions League. La obsesión de Florentino Pérez, siempre atento a la oportunidad de mercado y a la captura de talentos generacionales, vio en Caicedo no solo la solución al déficit táctico, sino la posibilidad de firmar a un jugador franquicia para la próxima década. El presidente merengue sabe que el mediocampo es la sala de máquinas del Real Madrid, y ante la inevitable salida de veteranos en el futuro, necesitaba un refuerzo de élite mundial para asegurar la transición de poder. El contrato ofertón, la clave de la negociación. La verdadera hazaña de Florentino Pérez no fue solo el deseo, sino la ejecución financiera para convencer a Moisés Caicedo de abandonar un contrato estelar en la Premier League. La negociación secreta con el entorno del jugador ecuatoriano se centró en un contrato galáctico que superó con creces lo que Caicedo percibía en Inglaterra. El salario récord. El contrato ofertón ofrecido por el Real Madrid a Caicedo es, según los rumores, uno de los más altos que un centrocampista defensivo ha firmado en la historia reciente del club, superando las ofertas salariales que otros grandes de Europa habían puesto sobre la mesa. La cifra, aunque no se ha confirmado, ronda los dobles dígitos por temporada, una cifra astronómica que refleja el compromiso de Florentino con el jugador. Este paquete salarial descomunal fue el factor decisivo para que Caicedo y sus agentes aceptaran el cambio de aires de la Premier League a la Liga Española. La prima de fichaje. Para compensar la falta de estabilidad contractual, Caicedo había firmado un contrato de larga duración en Inglaterra. El Real Madrid incluyó una jugosa prima de fichaje o bono de bienvenida para el jugador y su círculo íntimo. Esta prima es un incentivo adicional que asegura la tranquilidad financiera de Caicedo durante su llegada a España. El proyecto deportivo. Más allá del dinero, Florentino Pérez y Xabi Alonso convencieron a Caicedo con un proyecto deportivo irrechazable. El argumento central fue: eres la pieza que nos falta para ganar la Champions League, no un jugador más. Serás el pilar de nuestro mediocampo por la próxima década y el cerebro en el campo de Xabi Alonso. La posibilidad de ser el líder táctico del Real Madrid y ganar la máxima competición europea fue el gancho deportivo que selló el acuerdo. El mecanismo de la liberación, cómo desmantelar al rival. La parte más compleja de la operación fue la negociación con el club londinense. La entidad había invertido una cifra histórica en el fichaje de Moisés Caicedo y no tenía intención alguna de dejarlo salir. La estrategia del Real Madrid fue doble. La voluntad del jugador,
La palanca secreta. Una vez que Caicedo aceptó el ofertón del Real Madrid, su voluntad de salir se convirtió en la palanca de negociación del club blanco. El jugador, a través de sus agentes, transmitió al club inglés su deseo irrevocable de fichar por el Real Madrid, argumentando que la oportunidad de jugar en el Bernabéu bajo las órdenes de Xabi Alonso era la única meta deportiva que le quedaba. Esta presión interna fue fundamental para suavizar la postura de la directiva inglesa. La oferta irrechazable, el pago de Florentino a nivel económico, el Real Madrid tuvo que presentar una oferta de traspaso monumental que se acercara al coste de adquisición del club londinense. Los rumores indican que el Real Madrid ha puesto sobre la mesa una cifra que supera los 100 millones de euros fijos, más variables de fácil cumplimiento ligadas a títulos. El club inglés, enfrentado a un jugador decidido a marcharse y a una oferta que minimiza sus pérdidas, se vio obligado a aceptar el traspaso. Esta cifra de locura convierte a Moisés Caicedo en uno de los fichajes más caros en la historia del Real Madrid y de la Liga Española. El encaje táctico de Caicedo en el sistema aloncista. La llegada de Moisés Caicedo al Real Madrid no es un fichaje por acumulación de talento, es un fichaje por necesidad táctica. Xabi Alonso ve en el ecuatoriano el ancla que permitirá al resto del mediocampo, Camavinga, Tchouaméni y Bellingham, liberar su potencial ofensivo. El 6 puro y constructor, Caicedo jugará como el pivote único en el sistema 4-3-3 de Alonso. Su misión principal será proteger a los centrales, recuperar el balón con su agresividad y portento físico, y lo más importante, distribuir el juego con precisión milimétrica desde la base. Su visión periférica y su capacidad para romper líneas con pases tensos es lo que Alonso anhela. La liberación de Camavinga y Tchouaméni, con Caicedo fijo en la base, tanto Camavinga como Tchouaméni, que ahora competirán por el puesto de interior box-to-box, podrán avanzar su posición y centrarse en la llegada al área, la presión alta y la asociación ofensiva. Caicedo les da la red de seguridad necesaria para que Eduardo y Aurelien exploten su perfil más dinámico y ofensivo. La conexión con Bellingham. El fichaje de Caicedo es una bendición para Jude Bellingham. El ecuatoriano le dará a Jude la tranquilidad de no tener que bajar tanto a recibir y le permitirá concentrarse en lo que mejor sabe hacer, llegar desde segunda línea y ser el hombre gol del equipo. Caicedo será el proveedor principal de balones para que Bellingham deslumbre en ataque. El efecto dominó en el mediocampo merengue. La llegada de Moisés Caicedo desencadena un efecto dominó de altísima tensión en la sala de máquinas del Real Madrid. El sobrecupo de talento obligará a Xabi Alonso y Florentino Pérez a tomar decisiones drásticas sobre el futuro de varios jugadores. La competencia Tchouaméni vs Camavinga. La llegada de Caicedo convierte la lucha por los dos puestos de interior en una batalla fratricida entre Tchouaméni y Camavinga. Ambos son jugadores de élite, pero solo dos caben en el once titular junto a Bellingham. La polivalencia de Camavinga, que puede jugar de lateral, podría ser una ventaja, mientras que la potencia física y el disparo exterior de Tchouaméni le dan otro tipo de argumentos. Esta competencia feroz es lo que Alonso busca para mantener la excelencia. La salida inevitable de un veterano, el fichaje de Caicedo sella, de forma casi definitiva, la salida de uno de los mediocampistas veteranos del club, ya sea en la temporada actual o en la siguiente. El exceso de talento y la necesidad de liberar masa salarial obligarán a Florentino Pérez a buscar una salida honorable a uno de los históricos de la medular. Esto es el precio de la renovación y la exigencia de Xabi Alonso por construir su propio mediocampo. La reacción de la Premier League ante este bombazo increíble es de enfado e impotencia. La traición del jugador. El club londinense se siente traicionado por la voluntad innegociable de Moisés Caicedo de abandonar el proyecto apenas después de haber firmado un contrato de larga duración. La velocidad de la negociación y la cifra récord pagada por el Real Madrid dejan un sabor amargo y una sensación de vulnerabilidad ante el poderío económico y la seducción deportiva del club blanco. El mensaje a Europa. El fichaje de Caicedo es un mensaje atronador a Europa. El Real Madrid está dispuesto a pagar lo que sea necesario por el jugador que Xabi Alonso exige para ganar la Champions League. El club ha demostrado que puede competir económicamente con los gigantes de la Premier League, y más importante aún, que su atractivo deportivo sigue siendo la máxima tentación para cualquier estrella mundial. El Real Madrid de Xabi Alonso comienza a tomar una forma aterradora. El fichaje de Moisés Caicedo no es un capricho, es el ancla táctica que el técnico tolosarra necesitaba para implementar su sistema de control total. El ecuatoriano le da al equipo la solidez defensiva y la calidad en la salida de balón que faltaba. Con un mediocampo de la talla de Caicedo, Camavinga, Tchouaméni y Bellingham, el Real Madrid no solo asegura el presente, sino que blinda el futuro de su sala de máquinas para la próxima década. El contrato ofertón y la cifra récord de traspaso demuestran que Florentino Pérez ha ido por el jugador con una determinación total, convencido de que Moisés Caicedo es la pieza angular del nuevo Real Madrid que aspira a la hegemonía europea. La era aloncista ha encontrado a su cerebro en el campo.
La pregunta final y la que definirá la narrativa de la próxima temporada es, con la llegada de Moisés Caicedo al mediocampo, y bajo la dirección de Xabi Alonso, se convierte este Real Madrid en el equipo más completo, y por lo tanto, el favorito indiscutible para ganar la próxima Champions League. O la brutal competencia interna entre Tchouaméni y Camavinga terminará por fracturar la armonía del vestuario merengue. Comenta tu predicción ahora mismo y únete a la conversación que cambiará la historia del fútbol. El fichaje bomba de Moisés Caicedo por el Real Madrid ha entrado en su fase de ejecución final, dejando tras de sí una estela de controversia, alarma y euforia. La noticia ya no es un rumor. Es una realidad inapelable que consolida el nuevo proyecto de Xabi Alonso y que supone un golpe de autoridad sin precedentes de Florentino Pérez en el mercado. El centrocampista ecuatoriano aceptó el contrato ofertón, pero ahora vienen los detalles más crueles y las consecuencias inevitables de este movimiento telúrico. La llegada de Caicedo por una cifra astronómica, superando los 100 millones de euros, no solo blinda el mediocampo del Real Madrid para la próxima década, sino que obliga a Florentino a activar el plan salida para equilibrar las cuentas y liberar espacio en la plantilla. ¿Quién es el jugador sacrificado que deberá abandonar el Santiago Bernabéu para pagar la factura de Caicedo? ¿Cómo ha reaccionado el club londinense que lo vendió, pidiendo una investigación formal por la presión ejercida por el Real Madrid? ¿Y cuál es el debate táctico que ha abierto Xabi Alonso sobre la polivalencia de Camavinga frente a la especialización de Caicedo? Vamos a desvelar los detalles íntimos de la negociación a tres bandas, la cifra exacta que el Real Madrid pagará en variables y el calendario de salidas que se maneja en Valdebebas. Suscríbete inmediatamente, porque aquí te contamos el segundo acto del bombazo increíble que reescribe el guión del fútbol europeo. Comenta ahora mismo. ¿Quién crees que es el jugador que debe salir del Real Madrid por la llegada de Caicedo? El coste real del ofertón, el plan salida. El fichaje de Moisés Caicedo es una obra maestra de gestión deportiva, pero también una carga económica monumental. Aunque el Real Madrid goza de una salud financiera envidiable, la inversión de más de 100 millones de euros en el pivote ecuatoriano, sumada a su salario galáctico, obliga a la directiva a equilibrar las cuentas a través de traspasos estratégicos. La regla de oro de Florentino Pérez es clara. Por cada gran inversión, debe haber una venta de impacto. La víctima designada, el sacrificado por el fichaje de Caicedo no es un jugador cualquiera, es una pieza de alto valor de mercado que puede generar la plusvalía necesaria para amortizar la operación. Todas las miradas apuntan a Aurélien Tchouaméni. Aunque el mediocentro francés es considerado un activo estratégico, la llegada de Caicedo reduce drásticamente su protagonismo como pivote único, obligándolo a competir por el puesto de interior con Eduardo Camavinga y Fede Valverde. El dilema Tchouaméni. La venta de Tchouaméni es la solución perfecta para Florentino Pérez por dos razones: la alta demanda en la Premier League, donde su valor podría superar los 80 millones de euros, y el hecho de que Xabi Alonso considera a Caicedo como el pivote ideal para su sistema. Alonso valora la versatilidad de Camavinga como interior y la capacidad box-to-box de Valverde, dejando a Tchouaméni en una posición de exceso. Aunque es una decisión dolorosa por su juventud y potencial, el Real Madrid considera que la venta de Tchouaméni es la llave para financiar a Caicedo y optimizar la plantilla. La salida de un veterano. Además de la posible venta de Tchouaméni, la llegada de Caicedo acelera la salida de un veterano de la medular. Con un mediocampo de élite y la necesidad de liberar masa salarial, uno de los históricos del Real Madrid que termina su ciclo se verá empujado a buscar un nuevo destino, facilitando la transición generacional exigida por Xabi Alonso. La polémica con el club londinense, el enfado por la tentación. La negociación por Moisés Caicedo ha dejado cicatrices profundas en el club londinense. La directiva, que había invertido una cifra récord en el jugador, se siente engañada y traicionada por la velocidad y la contundencia con la que el Real Madrid actuó. La acusación de tapping. El club londinense ha exigido una investigación formal a las instancias reguladoras por lo que consideran tapping o acercamiento ilegal al jugador. Argumentan que el Real Madrid negoció el contrato ofertón con el entorno de Caicedo antes de obtener la autorización oficial para negociar el traspaso, una práctica prohibida por la normativa FIFA. Aunque el Real Madrid niega las acusaciones, la presión ejercida por Caicedo para forzar su salida es el principal argumento de la denuncia. La relación institucional entre ambos clubes se ha roto por completo a raíz de esta operación. El factor del dinero. A pesar de la indignación, el club londinense tuvo que aceptar la irresistible oferta económica de Florentino Pérez. El precio final de Caicedo se estructura en 105 millones de euros fijos, más 15 millones en variables ligadas a la consecución de Champions League y balones de oro. Este paquete total de 120 millones de euros minimiza las pérdidas financieras de la entidad, pero deja un daño moral irreparable y un sentimiento de impotencia ante el poderío seductor del Real Madrid. La visión táctica de Xabi Alonso, Caicedo vs Camavinga. La llegada de Moisés Caicedo ha abierto un debate táctico fascinante en el Real Madrid.
la especialización del pivote frente a la versatilidad del interior. Xabi Alonso tiene claro su plan, y es un plan que prioriza la fiabilidad. Caicedo, el ancla inamovible. Para Alonso, Caicedo es el pivote único ideal. Su capacidad para robar balones, su inteligencia posicional y su precisión en el pase largo lo convierten en el primer constructor de juego. Caicedo es el muro que el técnico Tolosarra necesita para proteger a la defensa y liberar a los interiores para que se enfoquen en el ataque. Su rol será innegociable en el 11 titular. Camavinga, el interior box-to-box. La llegada de Caicedo permite a Eduardo Camavinga liberar su potencial ofensivo como interior izquierdo. Camavinga es un jugador de portento físico con una capacidad de desborde y llegada al área que lo hacen ideal para la función box-to-box. Con Caicedo cubriéndole las espaldas, Camavinga podrá dedicarse a romper líneas, asociarse con Vinicius Jr. y pisar el área rival. Su polivalencia, puede actuar también como lateral, lo convierte en la pieza de oro para la rotación de Alonso. La presión sobre Valverde. El que pierde terreno con la llegada de Caicedo es Fede Valverde. Aunque el uruguayo es un jugador de confianza para el cuerpo técnico, la competencia en el mediocampo se vuelve insostenible. Valverde tendrá que demostrar su valía como interior derecho puro, compitiendo directamente con Tchouaméni, si se queda, y buscando la máxima regularidad para no ser relegado a un rol de revulsivo. La presión sobre Fede será inmensa. La reacción del vestuario merengue. La noticia del fichaje de Caicedo ha generado euforia en la plantilla por la calidad del jugador, pero también inquietud por el plan salida y la competencia interna. La bienvenida de Bellingham. Jude Bellingham ha sido uno de los primeros en contactar a Caicedo, celebrando la llegada de un jugador de su mismo corte generacional y de máximo nivel.